todos. Bienvenidos a la actividad académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. La noche de hoy nos acompañan el doctor Sergio Andrés Covaría Barón, que es residente de tercer año de anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada, con la doctora Carolina Blanco Ferreira, que es neuroanestesióloga y coordinadora del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central. Ellos nos van a presentar el día de hoy el tema sobre seguridad, un punto más en la calidad en la atención de nuestros pacientes. Doctora Carolina Blanco y doctor Sergio Andrés Covaría, muchas gracias por acompañarnos y por estar hoy en la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Marta. De verdad que para nosotros el Servicio de Anestesia del Hospital Militar Central, especialistas y estudiantes de posgrado, es un placer poderlos acompañar en la noche de hoy. Sergio ha hecho una revisión excelente, extensa y un compendio para una presentación realmente muy interesante para todos nosotros. Nos parece un tema fundamental de nuestra práctica diaria, no solamente en los hospitales de cuarto nivel, tercer nivel, sino independiente del nivel de complejidad. Creo que son estrategias que podemos implementar para mejorar la seguridad y aumentar los procesos de calidad en nuestras instituciones. Entonces, si me permiten, le doy la palabra a Sergio y comenzamos de una vez. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos a hablar este tema, que seguramente lo hemos oído en muchos escenarios, pero que sigue siendo quizás alguno de los puntos de nuestra práctica anestésica a veces olvidado y que de pronto no genera mucha emoción, pero que sin duda va a ser uno de los pilares fundamentales para que los desenlaces anestésicos en nuestros pacientes sean los mejores. Y se trata de la seguridad como un punto más de la calidad en la atención de nuestros pacientes. Yo soy Sergio Covaría, residente de anestesiología de tercer año de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central. Bueno, ¿y por qué hablamos de seguridad o por qué esta charla debería llamarnos mucho la atención? Porque cerca de 200 millones de procedimientos quirúrgicos se llevan al año de alto riesgo, son los que catalogamos como alto riesgo. Y entre este grupo de procedimientos, aproximadamente puede haber una mortalidad estimada de entre el 0,5 al 5% de estos pacientes, lo cual en un grupo tan grande de pacientes y además con nuevas técnicas quirúrgicas que permiten nuevos abordajes y nuevas cirugías a nuestros pacientes, es un grupo muy importante, una mortalidad bastante elevada. Cerca del 25% de estas cirugías van a presentar alguna complicación e incluso en los en los países desarrollados, la mitad de las complicaciones que presenta un hospital de cuarto nivel con todos los protocolos y que intenta seguir los lineamientos de seguridad pueden ser la mitad de las complicaciones desde el punto de vista de los pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos. Y aún más interesante es que la mitad de estos procedimientos, de estas complicaciones en estos procedimientos quirúrgicos eran prevenibles. Había algo para hacer o alguna forma de evitarlos. Y la mortalidad por anestesia sigue siendo elevada en algunos lugares del mundo, sobre todo en África, en algunos países todavía que no tienen protocolos claros de seguridad, como de 1 en 150 procedimientos quirúrgicos asociados a anestesia. ¿Por qué necesitamos de seguridad o por qué seguimos hablando tanto de este tema de seguridad? Y desde el 2009 la Organización Mundial de la Salud con su esquema o su estrategia de cirugía segura nos empezó a decir que pues nosotros como anestesiólogos y todo el grupo de salud se plantea primero no hacerle daño a nuestros pacientes. Queremos no hacerle daño y es uno de nuestros pilares fundamentales y de nuestra idea a la hora de dar anestesia. Pero errar es de humanos y el error acompaña todos los actos de los humanos y hay que abordarlo de alguna manera. El error humano hay que disminuirlo a la menor expresión posible. Y si bien equivocarse es humano,
no podemos encubrir nuestros errores tenemos que comunicarlos, tenemos que abordarlos como un grupo de alguna forma que nos permita generar un aprendizaje y que no volvamos a caer en el mismo error, porque finalmente lo importante es que no aprender es inexcusable. Y también desde el 2009 que empezó esta estrategia y se empezaron a implementar muchos otros más eslabones en la seguridad de nuestros pacientes, nos dimos cuenta que los desenlaces y la mortalidad en anestesia se pudo disminuir de 1 a 10.000 muertes a 1 en 200.000 muertes, lo que impulsa o le da más importancia al hecho de tener protocolos de seguridad y hablar de seguridad y estar familiarizados con la seguridad de nuestros pacientes. Y en esta nueva actualización del 2018, a esa guía que vimos en esencia en el 2009, vemos que incluso la mortalidad que antes veíamos de 1 en 150 puede variar incluso hasta 1 en 300 todavía en esta época en que sabemos que la seguridad impacta en los desenlaces de nuestros pacientes y hay algo por hacer. ¿Y por qué la seguridad también como uno de los estándares de calidad de nuestros pacientes? Clásicamente hemos hablado que calidad en la atención de nuestros pacientes, que seamos efectivos, equitativos en la atención de nuestros pacientes, que utilicemos de la forma más adecuada los recursos, que nuestros pacientes puedan acceder lo más temprano posible a un tratamiento, pero la seguridad se convierte en el pilar casi que fundamental en muchos de los procesos de acreditación y en los procesos de generar guías de manejo de nuestros pacientes. ¿Y qué es seguridad o cómo definimos seguridad hacia nuestros pacientes? Es la forma en que nosotros evitamos que nuestro paciente se exponga o finalmente tenga un daño asociado a nuestra atención médica, que bien puede ser potencial o puede ser real en nuestro acto anestésico, y como sabemos son muchas las consideraciones y muchas las variables que tenemos en una sala de cirugía y en nuestras manos que pueden ser o una amenaza real o una amenaza potencial para nuestros pacientes. Y ¿cuál es quizás uno de los puntos que a veces no genera tanta emoción a la hora de hablar de este tema? Son las habilidades no técnicas. Son todas esas habilidades diferentes a sabernos el protocolo, a sabernos la fisiopatología, a sabernos de memoria las indicaciones de manejo de un paciente, y son todas esas habilidades que finalmente nos permiten traer o bajar a las manos ese conocimiento que tenemos en la cabeza y nos lo permite socializar con nuestro equipo de trabajo. Y es que son esas habilidades técnicas las que nos permiten generar un plan de manejo para nuestro paciente, nuestro plan anestésico, y cómo lo llevamos a cabo con nuestro grupo de apoyo principal, que es el personal de enfermería, nuestro grupo de trabajo, además con colegas y con los cirujanos, y cómo estamos con ellos. ¿Cómo respondemos frente a situaciones de estrés? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo damos órdenes? Y cómo finalmente podemos tomar decisiones. Y no solo tomamos decisiones, sino que constantemente las reevaluamos y constantemente podemos saber si tomamos una adecuada decisión o no. Finalmente, en salas de cirugía tenemos un papel protagónico en la toma de decisiones y en la toma de el mejor camino para nuestros pacientes y para que los desenlaces anestésicos sean los mejores. Las habilidades no técnicas asociadas al error humano, y sobre todo al error humano en anestesia, se han estudiado y se han intentado, digamos que listar, y que sean de fácil acceso a los grupos que tienen el interés por estudiarles, para que se puedan generar estrategias de cambio y manejo de las mismas. Se listan, por nombrar algunas de ellas, el exceso de confianza, cuando nos confiamos en un procedimiento que hemos hecho muchas veces y ya simplemente le perdemos ese respeto a lo que hacemos o esos pasos meticulosos que antes hacíamos, y empezamos a caer en el error, cuando por alguna manera empezamos a flexibilizar todos esos protocolos de seguridad que durante mucho tiempo nos permitieron hacer las cosas seguras, y empezamos más bien a ser permisivos, cuando tenemos mala comunicación con nuestro grupo de trabajo,
y no sabemos transmitirle de forma adecuada nuestras órdenes, cuando no seguimos consejos de nuestros superiores, incluso dentro de los grupos ya de especialistas y no solo de residentes, pero sin duda uno de los factores de riesgo es cuando hay residentes sin supervisión adecuada de un anestesiólogo, cuando estamos en lugares que no son familiares para nosotros y cada vez es más frecuente salir de las salas de cirugía. Sabemos que hoy en día hay sedaciones en resonancia, sedaciones en gastroenterología, hay que salir a las salas de hemodinamia, electrofisiología, y pueden ser lugares que no son apropiadamente los más familiares para nosotros y pueden inducirnos al error. Pero el error o evitar el error como habilidades no técnicas asociadas al anestesiólogo tienen que ver también con la interacción que el anestesiólogo tiene con la institución en que trabaja y en cómo esas instituciones tienen protocolos seguros, claros y socializados y que todo el mundo conoce. La carga de trabajo, la experiencia y el entrenamiento y reentrenamiento que tienen no solo el personal médico, sino el grupo de soporte a nosotros. Y es que esos factores humanos en el proceso anestésico se han intentado estudiar tanto que ya se han podido establecer algunos de los más importantes en esas fases que para nosotros son tan importantes, que son la inducción anestésica, el mantenimiento anestésico y, por supuesto, el despertar anestésico. El error en la administración de medicamentos, que también más adelante vamos a hablar, sigue siendo uno de los más importantes y que causa daños a nuestros pacientes. Nos distraemos y llama la atención que de las 3 fases en las que más se distraen el personal de anestesia es en la inducción, quizás uno de los momentos más importantes y que más cosas pueden pasar. Cuando estamos apresurados, cuando no tenemos listas claras, estamos fatigados, la falta de supervisión. El mantenimiento anestésico, la infradosificación de medicamentos, cuando no lo hacemos de forma adecuada. Y en el despertar anestésico cometemos errores cuando pasamos por alto, por ejemplo, y una de las más listadas son la reversión de la relajación neuromuscular, cuando sabemos que hay protocolos muy claros para hacerlo, y el despertar temprano cuando no nos comunicamos de forma adecuada con nuestro grupo de cirujanos. Y en estas 3 etapas, el error principal ha sido la falta de comunicación adecuada. Hasta el 43% de los errores en estas etapas ha sido asociada a errores en la comunicación. Bueno, ¿y quién es el encargado de la seguridad de estos pacientes o a quién responsabilizamos de esto? Y sin duda, en esta revisión de este año de actualización de monitoría del Reino Unido, nos recalcan que el anestesiólogo, la presencia del anestesiólogo de forma constante en salas de cirugía es la piedra angular de la seguridad y el cuidado de nuestros pacientes. Y como lo sabemos también, un anestesiólogo por sala de cirugía. Sabemos que la anestesia simultánea también es un factor de riesgo para que nuestros pacientes tengan desenlaces no favorables y no es una práctica segura adecuada. Por lo que la presencia continua de un anestesiólogo es fundamental y no solo en salas de cirugía. El cuidado de nuestros pacientes es un continuo desde que el paciente llega a las áreas de transferencia, entra a las salas y lo entregamos a un responsable en las áreas de cuidados posanestésicos, ya que el paciente debe tener un responsable todo el tiempo acerca de su seguridad. Y los residentes, pues como lo veníamos nombrando, sin duda, la presencia de personal en formación en instituciones de 4º nivel, que hay procedimientos tan grandes, es un factor de riesgo para el error. Y los residentes deben tener supervisión continua de todos sus procesos. Yo creo que para uno de residente no hay una sensación más chévere que un profe le confía a uno un central, una línea, un peridural, un procedimiento que sabemos que todos tienen tasas de complicaciones y podemos causar algún daño a nuestros pacientes, y por eso es necesaria la supervisión de los docentes continuamente en las salas de cirugía, e incluso en esta guía australiana nos hablan también de la supervisión que deben tener los residentes no solo en salas de cirugía, sino fuera de su atención y fuera del horario en la que están en salas de cirugía. Y
La guía que les mostraba al inicio, que es la actualización de la del 2009, nos empieza a hablar de estándares de calidad y estándares mínimos de seguridad. Y es que la práctica anestésica necesita de estándares mínimos y es algo que nos ha venido hablando la Sociedad Americana de Anestesiología hace rato, la Sociedad Mundial de Anestesia Segura y por supuesto en este nuevo compendio de la Organización Mundial de la Salud. Y en este nuevo compendio nos habla de estándares mínimos en área prequirúrgica, quirúrgica, postquirúrgica, insumos y monitoría. Y nos lo divide en 3 escenarios y nos habla de recomendaciones altas, algo que, o estándares recomendados y algunos sugeridos. Pero estos de acá, por tener en cuenta, lo más importante de esto es que son los estándares mínimos para dar anestesia y nos recuerdan que no debemos negociar en ninguno de estos lugares o en ninguno de estos ítems lo mínimo para que la anestesia sea segura en nuestros pacientes. No podemos negociar que en nuestra área de anestesia o nuestra sala de cirugía estén los requerimientos mínimos para cubrir las posibles complicaciones que nosotros ya sabemos que nuestros pacientes pueden presentar. No olvidar y hacer hincapié que las áreas de cuidados posanestésicos se presentan complicaciones y debería haber un anestesiólogo al cuidado de estos pacientes y allí también debe haber estándares mínimos de seguridad y de mínimos de implementos para ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor disponible si algún evento adverso pudiera llegar a ocurrir o a presentarse. Sin duda los medicamentos también, debemos tener los medicamentos mínimos que puedan permitirnos manejar y dar una anestesia segura en estos días de pandemia que hemos tenido algunos desabastecimientos y nos toca a veces ajustarnos un poco al desabastecimiento de algunos tipos de medicamentos. Aunque haya esto, sabemos y tenemos en mente que no reemplaza la anestesia segura para nuestros pacientes. Y por supuesto, la monitoría es un papel fundamental en el seguimiento y manejo de nuestros pacientes, pero los estándares mínimos de monitoría también nos han demostrado algo. Tener mucha monitoría en nuestros pacientes no cambia los desenlaces. La monitoría enfatiza aún más la presencia de un anestesiólogo en la sala de cirugía de forma continua que pueda interpretar los cambios que sean susceptibles de manejo a nuestros pacientes y que pudieran llegar a impactar un cambio real en el paciente. Tener a un paciente absolutamente monitorizado en nada cambia los desenlaces si no hay alguien al pendiente que haga los ajustes necesarios. Vamos a hablar ahora de los errores en la administración de medicamentos y en esta tabla quisiera empezar listando algunos estudios que han intentado mirar o hablar acerca de la tasa o incidencia de los errores en la administración de medicamentos. ¿Hay un eco, perdón? ¿Me están escuchando bien? Sí, tranquilo. Pido que agradecemos, por favor, cerrar los micrófonos de los asistentes. Gracias. Muchas gracias. Ahora hablando de los errores en la administración de medicamentos, esta es una revisión que pretendía establecer cuál era esa incidencia del error de la administración de medicamentos en anestesia. Y tiene en cuenta varios estudios y niveles o números de anestesias administradas, incluso de 30.000 anestesias, y miren que la incidencia pareciera muy baja. Pero esto nos hace pensar y de una vez hablar de qué tanto reportamos nuestros errores, qué tanto contamos y aceptamos los errores que tenemos en la administración de medicamentos en nuestros pacientes, y esto se extrapola, por supuesto, a otros tipos de errores que podemos cometer en salas de cirugía. Y muy seguramente estas incidencias tan bajas sean relacionadas a que no reportamos nuestros errores en la administración de medicamentos. Y es que los errores en la administración de medicamentos van más allá de simplemente
ponerle un medicamento que no es a nuestros pacientes. La administración de nuestros medicamentos o una administración segura de nuestros medicamentos va incluso desde marcar de forma adecuada las jeringas para que no haya errores en la administración de medicamentos. Los medicamentos LASA, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Las diluciones de los medicamentos, muchas veces el personal de enfermería recargamos sobre personal de enfermería labores que son nuestras, como es la adecuada dilución de los medicamentos, aunque hay personal de enfermería demasiado entrenado y con mucha experiencia en esto, la supervisión de este tipo de tareas en sala de cirugía sigue siendo la nuestra. Otros errores comunes: no administramos a la hora de administrarlo, no administramos por la vía correcta el medicamento, no ponemos la dosis correcta que debemos ponerle del medicamento, lo cual es sobre todo presta mayor importancia en la población pediátrica. Tampoco ponemos los medicamentos en el horario, que son uno de los errores clásicos. Son ese paciente que nos bajan a un lavado de ortopedia, que está hospitalizado hace 10, 15 días y está por horario con diclofenaco, dipirona, y no sabemos cuándo fue la última vez que le pusieron esa dosis, y nosotros volvemos a utilizar en salas dipirona y diclofenaco sin saber cuándo fue la última dosis de ese paciente y exponiéndolo a un riesgo adicional, sobredosificando a los pacientes. Y el adecuado registro de la hora, la forma de administración de los medicamentos también es uno de los errores comunes a la hora de administrar medicamentos. Y lo más importante, la monitorización de los efectos adversos de los medicamentos que ponemos en nuestro paciente. Una anestesia sencilla, una apendicectomía, algún procedimiento sencillo en anestesia tiene al menos 7 u 8 medicamentos en combinación entre inductores, relajantes, analgésicos, profilaxia de náusea y vómito, cuando decidimos revertir a los pacientes. Son muchos los medicamentos que nosotros administramos y mucho lo que debemos nosotros monitorizar en nuestros pacientes. De allí que la administración segura de medicamentos a nuestros pacientes va más allá de simplemente poner un medicamento que no es, sino toda la secuencia que tenemos en la preparación, administración, entrega y el seguimiento que tenemos en el paciente de estos medicamentos. Los medicamentos LASA son uno de los, de los errores más comunes porque suenan igual, se ven igual. Vemos cómo hay errores con los medicamentos LASA en todos los opioides, incluso en la misma naloxona dentro del grupo de los opioides, con propofol y etomidato dentro de los relajantes musculares. A veces por cuestiones del suministro nos cambian la presentación de un medicamento que estamos acostumbrados, llega una nueva presentación de otra casa farmacéutica, la abrimos con toda la seguridad y no era el medicamento, era otro medicamento. Y es que, como lo vemos en esta foto, a veces termina siendo muy difícil a simple vista o en un momento de urgencia en el que necesitamos rápidamente administrar un medicamento a un paciente, saber cuál es el medicamento y cómo tomar la decisión adecuada respecto a que sí es ese medicamento. Otra de las cosas importantes es, pues, por supuesto, cómo el personal de enfermería también puede llegar a confundir este tipo de medicamentos, lo cual nos enfatiza aún más en que, aunque, como les decía anteriormente, hay personal de enfermería supremamente entrenado en esto, es la responsabilidad de nosotros la supervisión y la orden en la entrega de los medicamentos. Ya desde el 2020, en esta guía actualizada de la Sociedad Americana de Anestesiología, nos da un código de colores para marcar los medicamentos según su grupo farmacológico, e incluso algunas instituciones van aún más allá de esto y tienen centrales de premezcla que nos aseguran que los medicamentos vienen rotulados de forma adecuada y que vienen en los miligramos adecuados.
Hay algunos estudios que incluso demuestran cómo hay variabilidad entre uno y otro anestesiólogo a la hora de envasar un medicamento y asegurar que en cada cc de esa jeringa hay cierta cantidad indicada o que uno cree que realmente está del medicamento, y resulta que termina siendo de forma muy variable entre una persona y otra, por lo que debemos intentar ajustarnos a estos esquemas de seguridad de colores, y si pudiéramos de una central de premezclas que nos entregara medicamentos ya marcados y que nos aseguren que realmente esos medicamentos sí están en la concentración que nosotros decidimos en un principio para administrarla a nuestros pacientes. En Colombia se ha hecho lo propio. Hay unas guías colombianas que están desde el 2015 de normas mínimas de seguridad en anestesiología y revisión actualizada. Sabemos que prontamente va a haber una revisión de estas guías, pero digamos que hoy en día en Colombia es por lo menos lo que nuestra sociedad nos ha presentado, y esperamos prontamente la actualización de la misma frente a los nuevos avances y nuevas evidencias de la literatura. Uno de las experiencias más importantes y que hemos extrapolado a nuestra práctica anestésica es aquella que viene desde la aviación. ¿Por qué desde la aviación? Incluso algunos de estos artículos son escritos por anestesiólogos que son pilotos. No sé si recuerdan esta estadística al principio de la presentación, pero la probabilidad de morir en un accidente aéreo es 1 en 200.000, casi como o igual a la de dar anestesia. Cuando le decimos a un paciente que dar anestesia es igual o más seguro que volar en avión, es cierto. Y la probabilidad de morir en un accidente en automóvil es de 1 en 5.000, y sin embargo es algo que hacemos aún más frecuentemente, o es una práctica diaria de la mayoría. Y la aviación nos enseñó, nos demostró que con protocolos seguros y con listas de chequeo, que ha sido básicamente uno de los pilares fundamentales que nos han brindado, podemos disminuir las complicaciones y aumentar la seguridad que le ofrecemos a nuestros pacientes. ¿Y cómo nos lo demostró la aviación que esto era posible? En 1903, cuando empezó el auge de la aviación, los accidentes de avión en un 80% eran por la máquina. La máquina presentaba algún error. Hoy en día sabemos que el 20% de los accidentes aéreos son por una causa de la máquina y el 80% por un error humano. El error humano es el principal factor a la hora de tener un accidente aéreo hoy en día. ¿Qué lecciones nos ha dado la aviación y que hoy en día sacamos a la práctica anestésica? Tenemos los procesos de revaloración, de recertificación, de reentrenamiento, las listas de chequeo, los procesos automatizados cuando se permiten, la vigilancia de la fatiga, pero como les decía anteriormente, la más importante son los manuales y las listas de chequeo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una lista de chequeo podemos acceder probablemente a la información más actualizada, definimos roles y autoridades, incorporamos a todo el personal disponible para poder atender las necesidades y circunstancias críticas a las que nos podamos enfrentar, y también nos permite, cuando abordamos y tenemos listas de chequeo estandarizadas, podemos también monitorizar y medir de forma más rápida y de una forma más clara cómo es frente a nuestros pacientes y frente a los procesos críticos que nos enfrentamos. La lista de chequeo, la más importante que todos conocemos, la de la OMS, que nos puso en contexto con la aviación en el hecho de que nosotros comparamos la aviación también con nosotros, en que la aviación tiene
tres momentos críticos, que es el despegar, el mantenimiento en el aire y el aterrizaje, y la lista de chequeo de la OMS nos habla que antes de la inducción anestésica tenemos que confirmar y comprobar ciertos puntos críticos antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. Una de las preguntas grandes acerca de esto es, bueno, eso fue en la aviación, pero en la anestesiología ¿ha tenido algún impacto la lista de chequeo de la Organización Mundial de la Salud? Y la respuesta es que sí. La reducción de las complicaciones al utilizar la lista de chequeo de la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que disminuye complicaciones del 60.7% al 48.6%, lo cual hace que sea más que justificado tener la lista de chequeo antes de cualquier procedimiento en anestesia. Y incluso también ha impactado la mortalidad. De un 1.5% la ha disminuido hasta un 0.8%. Sin embargo, sabemos que con la creciente especialización de los procedimientos, algunos cada vez más complejos y que podemos abordar más cosas en nuestros pacientes, esta lista de chequeo puede que no sea suficiente, puede que cualquiera pues diga, no, pero faltan cosas que vamos a evaluar, lo cual hace que sea necesario tener listas de chequeo ajustadas a cada procedimiento. Hoy en día, las nuevas recomendaciones son tener listas de chequeo pues, de base, las de la Organización Mundial de la Salud, pero intentar que cada una de estas listas tenga que ver un poco más con el tipo de procedimiento que estamos haciendo. Me adelanto aquí un segundo. Por ejemplo, es la lista de chequeo que tenemos en nuestro hospital, en la que sin duda una cirugía de reemplazo valvular aórtico no tiene los mismos momentos críticos que los tiene una cesárea, ni tampoco lo mismo que lo tiene una cirugía de neurocirugía. Cada una tiene momentos críticos que hacen que cada lista sea particular. Y una lista de chequeo que es aún más olvidada es la lista de salida del paciente. Debemos ser más partícipes y activos en esta lista de chequeo de salida de nuestros pacientes, en las que verificamos algunos de los puntos importantes también para el beneficio de nuestro paciente y evitar complicaciones en el área de recuperación o de unidad de cuidados posanestésicos. Otra de las listas de chequeo importantes y que debemos utilizar, y este es uno de los ejemplos que nos da la Sociedad Colombiana de Anestesiología, en el que se listan algunos de los 13 momentos críticos o que llamamos crisis en anestesia. Sin embargo, estas listas de chequeo también nos han demostrado que de nada sirve tener las listas de chequeo colgadas en el carro de paro si no las conocemos, si no las manejamos antes del evento, si no tenemos roles asignados a las personas y a nuestro grupo de apoyo para responder de forma adecuada a los eventos críticos. Las listas de chequeo deberían ser socializadas antes de que el evento crítico se presente y que podamos tener claro qué vamos a hacer y cómo vamos a responder a ellas. Las listas de chequeo también se han planteado, digamos que de una manera retrospectiva, utilizarla para ver qué me faltó hacer. Sin embargo, la forma más recomendada de hacerla es seguirla como una lista de chequeo, al igual que en el avión, de forma prospectiva, y así evitar pasar por alto alguna de las indicaciones importantes y puntos importantes, porque guías como estas pretenden que cada uno de sus puntos sean un punto fundamental y que si no se cumple una de ellas, pues nos inducimos a nosotros mismos al error y, por supuesto, en eventos adversos a nuestros pacientes. Otro de los puntos importantes es efectos del cansancio y la falta de descanso. Vemos que el 73% de los anestesiólogos que no duermen bien, que no descansan bien, reportan alguna complicación con su estado de salud. Hasta el 73%. El 57% de los anestesiólogos que refieren estar cansados o no dormir bien, refieren haber tenido un accidente de tránsito o haber estado cerca de accidentarse.
el 71.2% refieren o pueden tener algún trastorno mental y hasta casi el 70% de los pacientes tienen alteradas sus relaciones interpersonales, todo asociado a la falta de descanso y al cansancio. Estas son unas guías australianas en las que pretenden abordar de forma clara y precisa el cansancio en los anestesiólogos y dicen textualmente que los anestesiólogos deben de responsabilizarse por organizar sus vidas de una forma que garanticen que la fatiga no afecte la seguridad de sus pacientes. Es una guía muy interesante en la cual incluso se dan recomendaciones acerca de cómo dormir o cuánto tiempo dormir en un periodo, en un turno de 12 horas. Se recomienda dormir después al menos de 90 a 120 minutos antes de iniciar una siguiente jornada laboral. Incluso hay algunas otras recomendaciones para dormir y descansar en un turno de noche de 12 horas. Otra de los eventos de seguridad en salas de cirugía tiene que ver con el ruido y la música en nuestras salas de cirugía. Cuando se evalúa la satisfacción o el nivel de estrés que refieren el personal en salas de cirugía, cerca del 50% de las personas refieren que el ruido en salas de cirugía es inaceptable y les genera estrés, sobre todo cuando estos niveles están por encima de 40 decibeles. El principal factor de ruido en nuestras salas de cirugía es el mal ajuste de las alarmas, y esto tiene un doble error, porque además cuando sabemos que esa alarma que está sonando no es una alarma realmente y la apagamos cuando realmente suceden cosas, pues no estamos totalmente alertas, porque pudiéramos intuir de forma negativa que esa ya era una alarma que nosotros esperábamos que estaba mal y la estábamos apagando de forma consecuente. Y además se asocia al ruido y a que no tengamos un adecuado confort en nuestra sala de cirugía. De allí que una de las principales recomendaciones y que debemos hacer todos los días es llegar a ajustar nuestras alarmas a límites claros y precisos para cada uno de nuestros tipos de pacientes. Y es que el tema del error es tan importante que cuando se superan los 40 decibeles en salas de cirugía, hay mayor tasa de error tanto en anestesiólogos como en grupo quirúrgico. Y uno de los puntos más debatidos es quizás la música en salas de cirugía. Ha demostrado que aumenta decibeles, definitivamente, es un ruido adicional, pero mejora el confort del grupo, no empeora la comunicación y no se asoció a peores desenlaces. Quizás la música, si la utilizamos de forma adecuada, en un tono adecuado y que a todo el grupo le genere confort, pueda ser una de las formas o estrategias para mejorar la dinámica de grupo en salas de cirugía. Y en anestesia nos gusta investigar todo más allá y encontré esta revisión sistemática de la música directamente como tal, y dice que incluso el tipo de música influye, y se relacionó que la música clásica podía aumentar la velocidad y la precisión del cirujano a la hora de operar. Por supuesto, esto no son cosas absolutamente concluyentes, pero y que también depende del tipo de cultura y donde se evalúa este tipo de desenlace, pero es a tener en cuenta dentro de la forma social en que también nos desarrollamos dentro de salas de cirugía. Y es que la distracción no solo viene del ruido y de la música. Vemos cómo el celular es uno de los principales factores de distracción en salas de cirugía en múltiples estudios. Nos han demostrado que distraerse en el celular puede ser deleterio para nuestros pacientes. Aquí también, o en este tipo de estudios que intentan evaluar cómo es los factores de distracción de los anestesiólogos, entran también a tener en cuenta que el anestesiólogo no deja de ser un ser social como cualquier otro, y que quizás el uso adecuado del celular, una llamada a casa, saber cómo está alguien en casa, puede mejorar los índices de satisfacción, de tranquilidad, y mejorar nuestros desenlaces y nuestros desempeños con nuestros pacientes.
Probablemente el problema no es el celular, sino el mal uso que le damos a los celulares en salas de cirugía. Otro de los factores que se han evaluado son las conversaciones en salas de cirugía y sobre todo esas conversaciones que nos distraen con nuestro grupo quirúrgico y de lo que debamos hacer. Nuevamente, somos seres sociales y quizás un comentario que pueda generar, digamos que una distensión en el grupo y en todos, en algunos momentos valle, como es el tiempo del mantenimiento anestésico, probablemente también mejoren el desempeño de todos en la sala de cirugía, pero probablemente las salas de cirugía no son el escenario para discutir los olímpicos, ni los partidos, ni generar distracción completa de lo que estamos haciendo, porque este tipo de conversaciones se han asociado y se han encontrado como uno de los factores de riesgo para que nuestros pacientes tengan desenlaces adversos. Asimismo, podemos encontrar otros más, como cuando los equipos fallan, el ambiente de trabajo, y la lista podría ser aún más interminable. Ya casi para terminar, queríamos hablarles de la simulación como una de las formas de mejorar nuestras habilidades y mejorar nuestro conocimiento acerca de situaciones críticas. Uno de los ejemplos quizás más importantes o que podemos citar de forma más precisa es el de la hipertermia maligna. Estadísticas colombianas dicen que por cada 14.000 cirugías se presenta una hipertermia maligna. Sin embargo, hay profesionales, anestesiólogos, que después de haber tenido toda una vida de práctica en anestesia, jamás se enfrentan a un caso de hipertermia maligna. Y el desenlace en hipertermia maligna, una situación que, como sabemos, puede llegar a ser tan catastrófica y es tan raro este evento, es la mejor forma de aprenderlo quizás es a través de la simulación. La simulación que nos permite repetir una y otra vez, aprender a nuestro ritmo literalmente, volver a los puntos que para nosotros fueron críticos y no nos permitieron aprender realmente lo que debíamos saber, o esos puntos que no supimos superar de la forma más rápida. Nos permite también aprender por objetivos, no necesariamente aprender todo de una, sino ir practicando las veces que sea necesario y sobre todo no causarle un daño a un paciente, sino haber generado un conocimiento sin haberle causado daño a nadie. Como conclusiones y teniendo este libro también, que es publicación de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, nunca podemos dejar de estudiar, el conocimiento avanza. Tenemos la simulación, es uno de los elementos importantes para aprender. Tenemos los procesos de recertificación, bueno, en fin, de cosas que nos permiten estar al día y aprender acerca de nuestro arte. Olvidarnos del reloj y saber que cuando estamos con nuestros pacientes y un paciente que nos ha confiado su vida en un acto anestésico, estamos a disposición completa de él. Hay que desarrollar una buena relación con nuestro paciente, es una de las formas de empezar una anestesia segura, ganándonos la confianza de nuestros pacientes. El consentimiento informado no lo habíamos nombrado, pero sigue siendo uno de los estándares de calidad de nuestros pacientes y que debemos seguir llenando de forma adecuada. Sin duda, permanecer al lado de nuestros pacientes y un anestesiólogo por paciente. Es importante también, dentro de nuestras habilidades no técnicas, admitir nuestras limitaciones, nuestros errores, y como casi todos los algoritmos en anestesia lo dicen, pida ayuda en una situación difícil. Hay que proceder con prudencia, coherencia en el manejo que tenemos en nuestros pacientes. Este es quizás uno de los puntos a veces más difíciles, y es aceptar y registrar nuestros errores para poder generar acciones correctivas acerca de nuestro acto anestésico. Muchas gracias a todos. Este es nuestro servicio de anestesia del Hospital Militar Central, y los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. Qué presentación tan completa. Realmente abarcaste tópicos importantes, claves y fundamentales de nuestra práctica diaria. Complementaría que un anestesiólogo por paciente, y nosotros los anestesiólogos siempre al lado de nuestros residentes, estos colegas en formación que realmente
van a ser nuestros anestesiólogos, van a ser los anestesiólogos de nuestra familia, y que con esa dedicación y con ese empeño y todo el esfuerzo que colocan, pues realmente se hacen merecedores de toda nuestra atención. Importantísimo también agregar acerca de una de las maneras de prevenir los errores en salas de cirugía, es acerca de la planeación, la anticipación y la organización, porque cuando nosotros nos adelantamos a lo que pueda suceder, sobre todo cuando vamos a tener pacientes que van a ser críticos o tenemos un paciente que ya sabemos que viene con algunas comorbilidades, primero siempre lo que tú decías de pedir ayuda, siempre estar en un atento qué colega está por ahí cercano y manifestarle que de pronto va a ser requerido en el acto anestésico que vamos a desempeñar. Y lo segundo es siempre en la sala de cirugía, no solamente poder manejar la crisis, sino poder anticiparnos a esa crisis. Es decir, siempre estar direccionando al equipo, pues si pasa esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, qué estrategias vamos a implementar, porque todo esto redunda en seguridad para nosotros y para nuestros pacientes, obviamente. Y acordémonos que seguridad y calidad son dos cosas que van de la mano, y todo esto proyectado no solamente en cuanto a los desenlaces con los pacientes, que es la parte fundamental y lo que más motiva nuestro ejercicio diario, sino también desde el punto de vista administrativo. Esto va en aras a la acreditación de las instituciones, que es lo que estamos apuntando ahora todas los sitios de salud, todos los hospitales, clínicas y demás. No solamente en la parte internacional, sino nosotros también en Colombia estamos apuntando a esos procesos y tenemos que ponerlo en la camiseta y participar activamente en eso. Entonces, acordémonos que calidad es poder implementar todas las estrategias que nos permitan ofrecerle a nuestros pacientes el mejor conocimiento, la mejor habilidad, el mejor personal para que mejoremos los desenlaces y a ellos y a nosotros nos vaya bien. Y con respecto a las habilidades también, lo que tú mencionabas fundamental de la comunicación. Entonces, acordémonos que siempre hay que tener tres cosas en mente. Es qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y cuándo lo vamos a comunicar. Esas tres cosas son fundamentales para que podamos hacerlo en un sistema de asa cerrada. Es decir, yo doy una indicación y la persona retroalimenta que la entendió para que podamos verificar que se lleven a cabo los pasos y todos los procesos en la atención de los pacientes. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, eso estuvo muy bien. Muchas gracias, profe. Si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta, nos la puede dirigir a través del chat o levantando la mano. Escuchamos al doctor Ibarra. Muy interesante presentación, muchas gracias. Quería hacer dos comentarios. Uno, las normas mínimas de Colombia con respecto a lo de la música, que creo que es algo interesante de discutir. Incluimos como novedad lo del concepto de cabina estéril, que es un concepto que, aunque no hay ensayos clínicos demostrando su beneficio, es intuitivamente lógico, y esto se refiere básicamente a eso que todos los que bebemos volado por Avianca escuchamos, que dicen 3.000 pies, cabina estéril. En ese momento el avión deja, todo el personal de asistente del avión deja de hacer cualquier función diferente al proceso de procurar aterrizar el avión de manera segura. Cuando lo aplicamos nosotros al quirófano, se refiere a apagar en el momento en que inicia el cierre de la herida quirúrgica, se apagan toda la música, se apagan todos los elementos distractores. Idealmente se debe dejar de la conversación trivial, digámoslo así, y concentrarnos todos para terminar el procedimiento quirúrgico. Entonces, esa es una innovación, digamos, de normas mínimas colombianas que no está en ninguna otra norma mínima que hay publicada hasta el momento. Un segundo aspecto de lo de seguridad es el análisis de los eventos adversos, ¿sí? Una de las dificultades que podemos tener en nuestro medio es que tenemos una cultura de registro muy pobre, entonces nos cuesta trabajo identificar los eventos adversos, y por ende también tenemos la dificultad después del proceso de análisis.
En la cultura latina, probablemente más que en otras, todas en el mundo, pero en la cultura latina, cuando hay un problema, una de las dificultades que hay para analizar el problema es atribuir culpas inmediatamente o buscar culpable. Y ese es el peor disuasor para que se haga el proceso de análisis de los eventos adversos y se procuren mejorías. Porque pues los errores van a seguir ocurriendo, pero la esencia de los errores es poderlos analizar y buscar estrategias para reducir la incidencia de ellos. Entonces, desafortunadamente, el concepto de cultura justa, que es un elemento fundamental en el proceso de seguridad, no es muy popular en nuestro medio, y tradicionalmente pues buscamos el culpable y todo el mundo trata de esconder las realidades de lo que pasó, y pues obviamente pues el resultado del análisis del caso no es lo más productivo. Gracias. Doctor, muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Desafortunadamente, en nuestro país prima el subregistro, y por muchas razones, por la poca disponibilidad de los recursos, o porque la parte tecnológica todavía no está implementada de manera adecuada, o pues simplemente por una cosa cultural ya de nosotros. Y la otra parte también desafortunada es que tenemos como en mente ese reproche y esa parte punitiva cuando se presentan las faltas, porque desafortunadamente hay antecedentes en las instituciones de personas que no saben llevar a cabo investigaciones y procesos, que la idea obviamente es hacer la retroalimentación y la corrección de todos los factores de riesgo que llevaron a que se presentara, pero si lo hacemos de una manera adecuada y si registramos y comunicamos, y eso, yo creo que estamos en aras de mejorar esos procesos en nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias, doctora Blanco. Doctora Delgado, la escuchamos. Muy interesante presentación, muchísimas gracias. Yo quería preguntar, dentro de toda de la búsqueda que hicieron para esta evaluación, hay una serie de elementos que tienen que ver con las barreras de acceso desde diferentes aspectos, que pueden en un momento dado, en escenarios de bajos recursos, países en vías de desarrollo o países definitivamente como los africanos, por ejemplo, donde esas barreras de acceso tienen que ver mucho con finalmente los resultados o desenlaces perioperatorios de los pacientes, que tienen que ver con las limitaciones de acceso a los sitios, las condiciones de los sistemas de salud, las características mismas de la atención quirúrgica y anestésica. Entonces, ¿qué tanto, digamos, dentro de lo que pudieron revisar, esto, digamos, tendría un papel, o cuál sería como el factor contributivo a todo el efecto final de los desenlaces adversos que podemos ver diferenciales entre países desarrollados o países de primer mundo y países en vías de desarrollo o países claramente muy deprivados? Sergio, si quieres, coloca la diapositiva de los países en vía de desarrollo. Claramente cuando nosotros hablamos de países en niveles económicos diferentes a los que estamos acostumbrados a hablar, son países con recursos limitados, no solamente en el personal, que es una parte fundamental, donde vemos que poblaciones muchísimo más grandes dependen de un solo especialista, por ejemplo, cuando tienen especialista, porque también hemos conocido casos de, por ejemplo, colegas que viajan en las brigadas de Operación Sonrisa, que nos cuentan que muchas veces dependen de un médico general que está siendo asesorado vía telefónica cuando hay el recurso para la atención de los pacientes. Entonces, tienen carencias en la parte de personal, tienen carencias en la parte de recursos tecnológicos, no solamente en equipos, en infraestructura, sino también en monitoría básica.
Entonces, vemos cómo así el anestesiólogo sí es el principal cuidador de nuestro paciente. Nosotros necesitamos algunas herramientas y algunas estrategias que tienen que estar siempre a la mano de nosotros para poder atenderlos de manera adecuada. Y sí realmente se ha visto que en estos países y en estos continentes que carecen de estas posibilidades, realmente los errores son muchísimo más altos que lo que podemos decidir nosotros acá en los países que estamos o en vía de desarrollo o ya que se consideran desarrollo. Doctor Ibarra, lo escuchamos. Otra observación simplemente de contexto. Vale la pena tratar de uno buscar la experiencia local, específicamente el Hospital Militar. Hizo un trabajo de seguridad total por allá en el año 91, que se llama Calidad Total, me parece. Los doctores Alfredo León y el doctor Germán Parra, creo que fueron los que trabajaron, y creo que había un residente, el residente era pronto Miguel Ángel Cruz. Entonces, ese trabajo es un trabajo que incluso ganó el premio Luis Cerezo del año 91, me parece. Entonces, ese tipo de trabajos, pues vale la pena recordarlos en una revisión como la que hizo este residente. Bien. Muchas gracias por su aporte, doctor Ibarra. No tenemos más preguntas ni manos levantadas. Marta, discúlpame, yo quisiera hacer un comentario final y es acerca de la simulación. Aunque está escrita desde los años 60 aproximadamente, cuando se empezaron ya a utilizar los maniquíes, nosotros solamente la hemos venido implementando a través de hace muy pocos años realmente. Se había desaprovechado ese recurso y nuevamente se retomó. Y es importante toda esa práctica de simulación, no solamente para nuestros anestesiólogos en formación, sino también para nosotros como especialistas, ya que, como decía Sergio, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir practicando. Y muchos de los, por ejemplo, talleres, por ejemplo, crisis en anestesia, que está escrito para cardiovascular, anestesia regional, anestesia obstétrica, neuroanestesia, requieren de habilidades y de horas, un número estándar para poder tener estas competencias. Entonces, es una invitación a que continuemos en estos entrenamientos de simulación en nuestra institución. Nuestro coordinador académico, el doctor Hans García, es un abanderado acerca del proceso. En conjunto con la Universidad Militar, que tiene un excelente laboratorio de simulación, lo hemos venido haciendo, pero nunca sobra y nunca es suficiente. Y entre más la hagamos, creo que menos margen de error vamos a tener, porque realmente nosotros podemos tener estrategias para disminuir el error, no para garantizar que no suceda, pero la idea es que podamos tener todas las herramientas suficientes para poder actuar en el momento en que se presenten estas crisis y estas situaciones. Entonces es una invitación a que continuemos todos en simulación, en aprendizaje, en entrenamiento y adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas todos los días. Creo que sí, Carolina, y pues y muy importante lo que mencionas, porque finalmente hay eventos que uno como anestesiólogo de pronto no vaya a tener nunca en la vida, o eventualmente vaya a tener uno o dos en su carrera como pues en su práctica clínica profesional. La única manera de estar preparado para esos eventos es haciendo escenarios de simulación clínica con toda la complejidad y el manejo completo de las crisis, porque finalmente, como son eventos tan raros, algunos de ellos, pues uno, si no se entrena de esa manera, probablemente no va a tener claridad de los pasos a seguir o cómo responder ante una situación crítica que se presente eventualmente.
Muy interesante tu comentario y muy importante. Muchas gracias. Caro, ¿tenemos más preguntas? No, Doc, ni por el chat ni tenemos manos levantadas. Perfecto. Entonces, al doctor Sergio y a la doctora Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la actividad académica de la Sociedad Cundinamarquesa, y pues son bienvenidos a todas las actividades que estamos haciendo mes a mes, y pues qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy y que cada vez más tengamos lazos de unión para poder entre todos crecer y aprender cada día más. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recordemos que esta charla va a quedar disponible en la página de la Sociedad Cundinamarquesa, y que durante estas actividades se está haciendo la rifa de un libro de arte terapia para los participantes. Muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente en la próxima actividad académica de la Sociedad Cundinamarquesa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que es un placer. Las puertas del servicio están abiertas para cualquier tipo de evento académico y de verdad que mil gracias a ti, Marta, por la invitación y a la sociedad. Sergio, excelente. Mil gracias, ¿oíste? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Feliz noche.